Entonces, vamos ahora a entrar con el tema de introducción a la nutrición, que es parte de los temas que venimos pues hablando un poquito a nivel corporal, ¿sale? Pero sabemos que la nutrición no solamente va a ser un beneficio para obtener un resultado bueno a nivel corporal, sino también a nivel facial. Entonces, pues con base a esto, pues vamos a empezar a hablar de algunos conceptos introductorios que nos van a ayudar para las siguientes clases que vamos a estar viendo, en donde ya tenemos que hacer uso de ciertos aparatitos o de ciertas herramientas que nos van a ayudar a hacer mediciones más precisas, más completas, las cosas un poco más exactas. No solamente como tratar de basarnos en mediciones a nivel de circunferencia o a querer hacer un tratamiento reductivo solo porque el paciente lo dice, o a que me digan, bueno, es que vengo a reducir con cavitación, pero no saber si tiene los 3 centímetros que debe de tener de ley para poder meter cavitación. No sabemos si es que el paciente tiene un antecedente de, a lo mejor, de esteatosis hepática. Yo sé que hay quienes tienen ya un perfil de salud y que pueden tener a lo mejor un poco más de conocimiento en el área, y se les puede hacer mucho más fácil cuando se hacen tratamientos de ese estilo. Pero hay a lo mejor quienes no. Hay pacientes que quieren que les bajes 40 kilos con masajes reductivos, cavitación, no quieren hacer ejercicio. Sin embargo, sabemos que para poder dar un buen resultado necesitamos hacer recomendaciones que enfoque todo, o sea, que tenga que ver con un buen tratamiento estético, con una buena alimentación y con una buena actividad física. De lo contrario, no vamos a obtener los resultados que queremos y lo que obtengamos va a ser momentáneo, ¿va? Entonces, para poder empezar a meternos a este tema, vamos a hablar de ciertos conceptos. Para empezar, lo que es nutrición tal cual. Muchos creen que la nutrición tiene que ver con el hecho de llevarte un alimento a la boca y ya, ¿no? O sea, como que lo van confundiendo un poco más con el tema de alimentación, pero tal cual la nutrición va como enfocada a cierto tipo de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan y excretan sustancias nutritivas. A lo mejor, si hablamos de una manzana, voy a probar una manzana, esa manzana me va a proporcionar potasio, me va a proporcionar fibra, me va a proporcionar caroteno, ¿no? Hablando de una manzana de color rojo, y que son precursores de vitamina A. La vitamina A sabemos que nos va a ayudar a la regeneración de mucosas, es uno de los antioxidantes mejores que tenemos, y lo hablamos mucho a nivel facial. Sin embargo, a nivel corporal, pues, o a nivel fisiológico, no lo mencionamos tanto, ¿no? Y que es de vital importancia también para evitar la oxidación de nuestras células a nivel interno, ¿no? No nada más a nivel de fibroblasto. También necesito que no se oxiden mis células hepáticas, mis células musculares, mis células, no sé, huesos y demás. Entonces, toda esta nutrición va a ser gracias y va a ser obtenida al tipo de alimento que vamos a elegir. De ahí la importancia de elegir alimentos ricos en ciertos nutrimentos, ¿no? Vitaminas, minerales y demás. Para poder hablar más de este tema tenemos que hablar o tenemos que ver que hay palabras que ya no son tan utilizadas como antes. Hoy en día todavía se sigue utilizando mucho la palabra carbohidratos. Sin embargo, lo ideal es que se le llame hidratos de carbono. No se crean, de repente a mí también se me van esas palabras en las diapositivas, o muchas veces cuando estoy dando la clase llego a mencionar la palabra carbohidratos, pero ya es como parte de la costumbre, pero no debería de ser así, ¿vale? La palabra enriquecer o fortificar se ha cambiado por la palabra adicionar, estado nutricional por estado nutricio o estado de nutrición. Fructosa, hoy en día se llama fructosa, es un tipo de azúcar proveniente de las frutas, es un disacárido y en su momento hablaremos de eso. Ingesta, que es hoy en día ingestión. Leche maternizada, que hoy en día es fórmula de lactante. Legumbres, hoy en día verduras. Malnutrición, hoy en día mala nutrición. Mala absorción, hoy en día mal absorción. Nutriente, nutrimento.
y sucrosa, que hoy en día es sacarosa. Sacarosa es un monosacárido, ahorita hablamos de eso, es un tipo de azúcar característica de, pues de la caña de azúcar tal cual, ¿no? Entonces, quedamos que la nutrición va a ser un proceso biológico, psicológico, sociológico, que va involucrado para la obtención, asimilación, preparación y el metabolismo de los nutrimentos proporcionados por los alimentos hacia nuestros organismos. La nutrición es fundamental para poder hacer un buen trabajo a nivel celular, ya no sea a nivel que sea, no nada más a nivel digestivo o a nivel del sistema de adipocitos. Esto también tiene que ver con la piel y pues obviamente ahorita lo vamos a enfocar mucho a nivel corporal para hacer tratamientos reductivos. El objetivo de empezar con estos conceptos es que empecemos a orientarnos un poco más en cuanto a cómo ayudar al paciente en la orientación alimentaria, en la cantidad de actividad física que debe de realizar al día, de qué manera, y ayudar a los tratamientos corporales que hacemos. Sin embargo, les decía que también a nivel facial vamos a tener un muy buen resultado si podemos obtener o podemos elegir lo mejor para poder dar un buen una buena recomendación a nivel alimenticio a un paciente que va por tratamientos hidratantes, que va por tratamientos antiacné, que va por tratamientos inclusive de dermatitis. No quiere decir que con el alimento le voy a quitar la dermatitis, pero sí que le voy a ayudar a mejorar mucho el aspecto de la piel, o inclusive hay deficiencias de vitaminas o deficiencias de minerales que me llevan a una dermatitis o algún problema cutáneo. Entonces, la nutrición es fundamental, como decíamos, para poder tener muy buenos procesos celulares que ocurren de forma continua y están determinados por la interacción de factores genéticos y por factores ambientales. Otro concepto que tenemos aquí, del que tenemos que hablar, es el concepto de alimentación. La alimentación también es un proceso que va desde el momento en el que va la persona a la tiendita a comprar su alimento, o desde que cultivan, o más bien desde que cosechan el alimento, desde que lo lavas, lo preparas, lo cocinas y lo llevas a la boca. Todos estos procesos que van involucrados, que tienen también que ver con un proceso sociológico, porque sabemos que muchas personas se alimentan acorde al lugar en donde viven. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Raíces, ¿no? Un lugar que está muy cerca del volcán, que se dedican, o bueno, no sé si todavía se dediquen a la cosecha de papas. Su alimentación principal y base va a ser justamente la papa. Entonces, vamos a esperar que la mayoría de las personas coman o consuman este tipo de producto porque eso es a lo que se dedican, es lo que se acostumbran. A lo mejor hay lugares o ciertas regiones en donde se acostumbra el consumo de, vamos a poner China, de murciélago, o de algún otro tipo de animal que no estemos acostumbrados nosotros, ¿no? Gatos, perros, eso es muy social, eso es sociológico, y eso es parte de su alimentación, y obviamente eso tiene que ver con la antropología de la alimentación, es base de sus raíces, de sus inicios, de procesos sociológicos que la comunidad vivió para que hoy en día esté presentando este tipo de alimentación que bueno, que al final del día pues va acorde a su lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, todo este tipo de procesos es mediante el cual vamos a obtener el alimento, lo vamos a llevar a la boca y nuestro organismo lo va a poder aprovechar por la cantidad de nutrientes o no nutrientes que tenga, ¿no? Eso nos va a dar cierta satisfacción a nivel intelectual, a nivel emocional. De hecho, la alimentación va muy relacionada como con ese sentimiento de pertenencia, con ese sentimiento de felicidad, con ese sentimiento de satisfacción. Vamos a poner un ejemplo en cuanto a esta situación de pertenencia, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, dentro de sus tantos comerciales o publicidad que se hace o que se hacía, ya no he visto publicidad de ellos, hablaban mucho sobre familia. Siempre que hacían un comercial, aparecía la familia reunida, ¿no? Y la coca en medio. Y curiosamente muchas personas relacionan
La Coca-Cola con ciertas reuniones familiares. Si es que te encuentras lejos de casa, seguramente vas a ir por una Coca-Cola cuando tengas esa necesidad de estar con tu mamá o de estar con tu papá o con tus hermanos, porque eso es a lo que te lleva, ¿no? Si nosotros estamos teniendo una fiesta, obviamente lo que nunca va a faltar va a ser el pastel. Eso, el pastel va a ser motivo de reunión. La alimentación también, o el tipo de alimento es motivo de reunión. Entonces da cierta sensación emocional, cierta sensación sociocultural y muchas veces estéticas dependiendo el tipo de alimento que se elija. Un pastel pues no está muy relacionado con la parte estética, pero sí las ensaladas o ahora siguiendo como todo este tipo de régimen alimentario que tiene que ver con lo vegano, lo vegetariano, con fructivegano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son indispensables para la vida humana plena. La obtención, preparación e ingestión de los alimentos tiene que ver con el concepto de alimentación, ¿sale? Tenemos otro concepto que es el concepto de ración o porción. A este concepto se le llama como la cantidad arbitraria de alimento que suele calcularse para consumo individual. Esta cantidad va a variar de acuerdo a lo que nosotros asignemos. Obviamente, conforme pasen las clases, les voy a ir explicando cómo vamos a asignar cada uno de las cantidades de alimento, qué tipo de alimento para que podamos obtener un mejor resultado. Pero todo va a ir acorde a lo que nosotros vayamos a asignar y a las necesidades de cada paciente. Ahora, una cosa es el concepto ración y otra cosa es el concepto ración equivalente. Es importante que puedan ustedes como analizar este tipo de conceptos porque en la siguiente clase voy a empezarles a hablar de raciones equivalentes. A veces ya ni siquiera menciono la palabra ración, solamente menciono la palabra equivalente. Me refiero justamente a la cantidad de un alimento que aporta la misma o que tiene el mismo aporte nutrimental que otro. Aquí en la imagen les puse una manzana, el signo igual, y la mitad de un plátano. Muchas veces cuando pasamos a la siguiente clase y no hacen caso al énfasis que hago en esta diapositiva principalmente, creen que cuando estamos calculando la cantidad de alimentos que necesita el paciente, y les digo, bueno, vamos a darle al paciente 5 raciones equivalentes de fruta. Y muchas veces creen que esas 5 raciones equivalentes se refieren a 5 piezas. No. Si hablo de piezas, voy entonces a decir que le voy a dar una papaya, una sandía, una manzana, una uva a mi paciente. Sería como un poquito ilógico. Entonces, cuando me refiero a raciones equivalentes es justamente a lo que equivale un alimento de acuerdo a la cantidad nutrimental. Una ración en manzana, hablo de una pieza. Si hablo de su ración equivalente en plátano, es media pieza. Si hablo de la ración equivalente en uvas, van a ser 18 piezas. Si hablo de la ración equivalente en guayabas, van a ser 3 piezas medianas. Y así me voy sucesivamente. Entonces es importante que por favor consideren la ración equivalente como parte de solamente una equivalencia, pero no necesariamente va a ser una pieza. Valor nutritivo. El valor nutritivo es el valor que en cuanto a nutrimentos que el alimento me va a proporcionar de acuerdo a su composición multiplicada por su consumo, que es individual, circunstancial y tiene 3 componentes: el valor nutrimental, el sensorial y el sociocultural. Ahora, requerimiento nutrimental. El concepto tal cual se dice que es la cantidad mínima de un nutrimento que un individuo dado necesita ingerir para mantener una nutrición adecuada, diferente de una persona a otra y puede depender de sexo, edad, características genéticas, etcétera. ¿Vale? De acuerdo a esto, la cantidad que les decía, este requerimiento es lo que una persona va a necesitar mínimo para hacer cosas básicas, para respirar, para vivir. Esto lo vamos a aprender a calcular. ¿Por qué es importante calcularlo? Muchas personas van por la vida haciendo infinidad
de planes de alimentación raros, en donde implica solamente consumir 900 calorías, 500 calorías. Hoy en moda está hoy está muy hablado y mencionado y está de moda la famosa dieta de Adele, ¿no? Que dicen, es que está basada solamente en 900 calorías al día y está buenísima y bajó más de 70 kilos. A ver, sí, pero el hecho de que una persona le haya funcionado y que se vea bien y que hoy en día haya bajado mucho de peso, uno hay que primero pensar si de verdad es lo que las redes sociales están diciendo. Otra, hay que pensar si de verdad eso es benéfico para su salud. El hecho de que bajen de peso no quiere decir que están saludables. Y otra hay que ponernos a pensar si lo que le funcionó a ella me va a funcionar a mí. Si lo que a la vecina le funcionó, a mí me funciona, porque posiblemente por mi estatura, por mi peso, por mi edad, por todas las características que mencioné, estoy necesitando una carga energética muy diferente a la que tiene mi vecina, que es más alta, que posiblemente es más delgada, que tiene una alimentación diferente, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo vamos a calcular de acuerdo a ciertas características del paciente, pero vaya, es lo mínimo que necesita para sobrevivir. Posiblemente lo que le dieron o la famosa dieta de Adele de hoy en día eso ni siquiera es lo mínimo que yo requiero para estar respirando. Eso es un requerimiento que se tiene que calcular para evitar descompensaciones. El siguiente concepto es el de aporte nutrimental. Este concepto es la cantidad que contienen los alimentos de cada uno de los nutrimentos. Posiblemente si hablo de ¿qué será? Una tortilla. Esa tortilla, una tortilla de maíz, me va a contener, por poner un ejemplo, 70 calorías. En cuanto a gramos de proteína, me va a proporcionar 2 gramos de proteína. No me va a proporcionar gramos de lípidos y me va a proporcionar 15 gramos de hidratos de carbono. Entre sus otros tantos nutrimentos que contiene, me va a proporcionar vitaminas del complejo B, me va a proporcionar calcio. De hecho, la tortilla es una muy buena opción para poder obtener calcio en el caso de las personas que no consumen absolutamente nada de queso, leche y demás, o fuentes que sabemos que son ricas en calcio, etcétera, etcétera. Entonces, esta tortilla tiene justamente ciertos nutrimentos y que me van a dar un cierto aporte nutrimental a mi cuerpo cuando lo consuma. Eso es a lo que se refiere este concepto, ¿sale? El siguiente concepto es alimento. El alimento es todo órgano, secreción, tejido, frutos que contienen cierta cantidad importante de nutrimentos biodisponibles. Biodisponibles quiere decir que son suficientes o que vienen en cantidades suficientes para poder hacer cierta reacción y aprovechamiento en mi cuerpo, y cuyo consumo en cantidades y formas habituales es inocuo, de suficiente disponibilidad y atractivo a los sentidos y seleccionados por alguna cultura. Sabemos que no todos los alimentos son agradables a nuestros sentidos dependiendo de nuestros gustos. Hay quien me dice, a mí no me gusta el chayote, a mí no me gusta la calabaza, a mí no me gusta la manzana, pero bueno, hay quien lo dice así. Entonces, bueno, el punto es que aunque se omita eso de agradable o atractivo a los sentidos, en su mayoría sí son los demás conceptos, ¿vale? Este alimento debe de contar con ciertas características. Para empezar, debe de ser inocuo. Eso quiere decir que no debe de ser dañino para mi cuerpo. Realmente hoy en día es como un poquito difícil porque la mayoría de los alimentos son transgénicos o ya vienen empaquetados y vienen con benzoato de sodio, goma xantana, se me olvida el nombre del químico que ya está prohibido a nivel mundial. Bueno, en Europa ya está prohibido. Aquí en México debería de estar prohibido, pero aquí en México entra todo, ¿no? Todo recibimos y no importa que sea un químico que potencial para ocasionar cáncer. La FDA ya no lo permite, pero pues bueno, seguimos aquí consumiéndolo. Este químico, se me olvida el nombre, viene presente principalmente en las paletas estas, las Tutti Pop, las de color rojo,
más como en ese tipo de dulces. Y les digo, y siguen dando sin ningún problema. Ya no son inocuos al 100%. Inclusive el maíz, que es algo que confiamos en que todavía es cultivado de manera orgánica, o que a lo mejor no orgánico al 100%, pero más natural, por la cantidad de terrenos que todavía se ocupan para sembrar, ¿no? Para siembra. Sin embargo, no sé si en algún momento lo platiqué con ustedes, hay empresas, vamos a mencionar una que es un monstruo, que es a nivel internacional, que es la famosa Monsanto, que sabemos que se encarga de venderle a los campesinos híbridos de maíz que están genéticamente modificados para el crecimiento de maíz en teoría un poco más, o no un poco, totalmente 100% fuerte, a otro tipo de químicos, ¿no? ¿A qué tipo de químicos son fuertes este tipo de maíz? Resulta que para poder terminar con esa hierba que no le beneficia al campesino, para poder terminar con esas plagas que también no benefician a las plantitas del campesino, para tener menos pérdidas tienen que colocarle a las plantas cierto tipo de químicos elaborados por este tipo de empresas, Monsanto por ejemplo, o hay otras que son un poco más pequeñas, que tienen un alcance a nivel nacional, pero al final del día hacen lo mismo. Pero se me seca la garganta. Este tipo de empresas, les decía que les dan este tipo de fertilizantes, este tipo de químicos, etcétera, y así como mata las plantas o la hierba que no le beneficia al campesino, también así mata el maíz, también así mata las abejas, que sabemos que son animalitos que son indispensables, ¿no?, para la vida del ser humano y de otros seres vivos, o si no es que de todos los seres vivos. Para evitar que las plantas, el maíz, muera a consecuencia de este tipo de químicos, lo que hacen es venderles el híbrido, la semilla del maíz tal cual, para que sea resistente a estos químicos, que obviamente para ser resistente pues tiene que ser modificado con más químicos que no son benéficos para el cuerpo. Muchos de ellos son cancerígenos. Hay uno que se llama colchicina, que es utilizado para poder modificar la genética del maíz y agregar otros químicos que ayudan a que el maíz dure más tiempo, a que haya menor pérdida del cultivo, bueno, de la cosecha, que crezca más, que los elotes sean, que los granos de elotes sean más grandes, y eso también pues nos lleva a perder cierta diversidad de nuestros alimentos, ¿no? Las razas de maíz propias de México se están perdiendo. Hay un banco de semillas que todavía resguarda algunas semillas para evitar la pérdida 100% de las ratas. Sin embargo, para que el campesino quiera sembrarlas, y está muy complicado porque económicamente no le conviene. Él tiene mayor ganancia si sigue vendiendo este tipo de maíz, porque pues al final del día no se pierde tanta cosecha, ¿no? Y pues es más resistente, obviamente es más grandote, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, desde ahí ya no es inocuo. Con esto no estoy diciendo que ya no coma nada, porque al final del día la mayoría de las cosas están modificadas, pero pues a medida de lo posible tratar de consumir lo más natural y orgánico las cosas y limpias. La inocuidad también tiene que ver justamente con esta parte de la limpieza, la desinfección de los alimentos. Sabemos que muchos son tratados con aguas negras, por ejemplo las fresas, que pudieran provocar, bueno, no todos, pero sí la mayoría, que pudieran provocarnos un problema a nivel gastrointestinal o mucho mayor, ¿no? Entonces también es importante la desinfección de nuestros alimentos. Hay quienes lo desinfectan con plata coloidal, se me fue el nombre de este otro ingrediente, del microdacil, o con inclusive el cloro, ¿no? Nada más que sabemos que con el cloro debe ser súper medido, aproximadamente 1 mililitro por cada litro de agua, para evitar
que haya una contaminación química que obviamente al tener cloro presente en el alimento también nos lleva a un problema ahí de inocuidad. Entonces hay que controlar bien la cantidad de desinfectante que le colocamos. Hay quienes procuran hacerlo con vinagre, hay quienes con hojas de Jamaica, hay quienes con limón o con sal. Para mi punto de vista no hay nada como pues ya ciertos productos que te aseguran la desinfección. El vinagre pues también está bien utilizado, ya como confiar en las hojas de Jamaica al 100%, tienen un efecto bactericida, sin embargo no es lo que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, da también la accesibilidad, que sean atractivos para todos los sentidos y aprobados por la cultura. Es importante tomar en cuenta que su religión o el lugar en donde vive se lo permita, porque muchos pacientes les dices, bueno, yo no voy a poner eso en un menú, ¿no? Pero si les dices, vas a consumir una taza de café en el desayuno, recuerden que hay religiones que no permiten el café. Entonces, es algo muy pequeñito, pero que cuenta mucho. Hay ciertas etapas del año en el que las personas entran en ayuno o dejan a un lado ciertos alimentos como carne de res, carne de cerdo, ciertas preparaciones, y hay que tenerlo consciente para evitar meterlo en algún menú o en alguna orientación alimentaria. Entonces, bueno, debe de tener biodisponibilidad. Esto quiere decir que va a tener la cantidad suficiente de nutrimentos para poder ser liberados a nivel del aparato digestivo. Voy a poner un ejemplo. Las proteínas. Tenemos proteínas vegetales y proteínas animales. En el caso de las proteínas animales, son proteínas que vienen, bueno, la mínima expresión de una proteína es un aminoácido. Necesitamos aminoácidos para la formación de estas proteínas. Las proteínas vegetales vienen ricas en aminoácidos, traen los aminoácidos que necesitamos para la vida diaria. Y si hablamos de las proteínas vegetales, son proteínas son proteínas que no tienen todos los aminoácidos que requerimos. Ejemplos de estas son, por ejemplo, el frijol, el haba, el garbanzo. Y hoy en día se habla de una proteína vegetal muy completa que es el alga espirulina. Sin embargo, sabemos que no tienen la biodisponibilidad que requerimos. Los vegetarianos deben de estar como muy conscientes de este tipo de procesos para poder hacer más completa su alimentación y evitar caer en deficiencias. Un ejemplo de esto es dar una proteína vegetal con un cereal. Vamos a poner un ejemplo, unos molletes. Los molletes tienen cereal, en este caso sería el pan, y el frijol sería la proteína vegetal. Los aminoácidos de los cereales y los aminoácidos de las proteínas vegetales, en conjunto, elaboran una proteína tan rica, por así decirlo, similar a la de una proteína de origen animal. Entonces, ahí sí se pudiera hacer, ¿vale? Pero hay que buscar la biodisponibilidad. La inocuidad, que justamente esté carente de sustancias nocivas, la accesibilidad, que obviamente sea accesible, que el paciente lo pueda comprar en cualquier supermercado o tienda cercana a su casa y que cuente con economía para ello. Hay quienes te dicen, sí, mira, vas a comprar mejillones, salmón, espárragos, arúgula, camu camu, ¿qué otras cosas sacan? Bueno, a veces empiezan a hablar de frutas, de verduras y de cosas que sí hay unas que encontramos en el supermercado y que para muchos es como súper accesible, pero hay otras muchas personas que en su vida han escuchado la palabra camu camu, ¿no? O en su vida a lo mejor dicen, bueno, es que si con trabajos me alcanza para comprar, no sé, medio kilo de patitas de pollo una vez a la semana, ¿cómo me estás exigiendo que ahorita me compre mejillones, ostras o salmón? ¿No? Entonces hay que ver esa accesibilidad. Todo va a ir acorde a las necesidades de nuestro del paciente. Que sea atractivo sensorialmente. Muchas veces cuando empezamos a hacer orientación alimentaria o empezamos a hacer menús, se nos empieza a dar pechuga asada con calabazas hervidas. Cuando ustedes hablan de la palabra dieta, régimen alimenticio, plan de alimentación, la gente ya está así como todas traumadas con las pechugas asadas y con los vegetales al vapor, punto.
no está mal, del contrario, está bien, ¿no? Muchas personas piensan que el comer así es una forma de estar enfermos, pero la realidad es como deberíamos de comer normalmente, que muchas veces por la situación cultural, familiar y demás, pues nos cuesta mucho más trabajo acatarnos o apegarnos a este tipo de alimentación, pero así es como deberíamos de comer. Ahora, como estamos acostumbrados los mexicanos a comer muy rico, con combinaciones de una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, los chilaquiles con queso manchego, gratinado, o con su lechuga, su queso, su crema y demás, acompañados de frijoles, con totopos, debemos de ingeniárnosla para poder hacer un plan de alimentación que se vea rico, ¿no? Si yo les quiero dar una pechuga con verduras, no necesariamente tiene que ser una cosa color verde ahí toda aguada con una pechuga asada. Pudiéramos hacer, voy a poner un ejemplo, ¿no? Rollitos de pechuga en espejo de salsa de jitomate. Voy a tomar la misma pechuga asada, la voy a rellenar con julianas de ciertas verduras como zanahoria, chile morrón, ejote, lo voy a enredar, ustedes bien pueden atorarlo con un palillo, con un hilito, voy a moler mi jitomate y lo voy a hacer en espejo y encima de la pechuga o inclusive encima de la pechuga puedo colocar mi salsa de jitomate. Si se les hace muy simple, pudiéramos hacer esa pechuga, marinarla en ciertas especias, pueden marinarlo con limón, con especias, con alguna salsa de fruta, por ejemplo, y después de marinarla podemos ahora sí hacer la rollito con los vegetales y hacer el espejo, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero tiene una presentación diferente. Puedo darle nopales, porque hay quienes acostumbran a dar nopales en el menú, por ejemplo, yo. Pero no necesariamente tiene que ser nopales, no sé, asados, y ya. Pueden hacer un nopal relleno de queso panela, igual, ya sea que lo partan a la mitad y pongan el queso panela en medio, o hacer un rollito de nopal en medio con el queso panela, amarrarlo y hacerlo en salsa de tomate o en salsa de jitomate, como el paciente requiere, ¿no? Entonces, es ingenio de ustedes, ingenio para que puedan hacer un menú mucho más atractivo. Que tenga aprobación cultural. Obviamente cada quien tiene un conjunto de amigos, un conjunto, una familia, una comunidad, y lo que tenemos que dar debe de ser muy apegado a sus hábitos, a sus costumbres, entonces hay que tener cuidado, ¿vale? La palabra nutrimento. El nutrimento es toda la sustancia que proviene de la dieta o que juega un papel fundamental en el metabolismo. Obviamente, esa dieta va a ser a base de ciertos alimentos y nosotros elegimos qué tipo de nutrimento entra a nuestro organismo para hacer cierta función. Estos nutrimentos van a tener una clasificación. Existen los macronutrimentos y micronutrimentos. Existen varias clasificaciones de los nutrimentos, pero la manera más práctica para su aprendizaje es dividirlos. Dentro de los macronutrimentos voy a encontrar lo que le llamamos nutrimentos energéticos o nutrimentos estructurales también. Cuando les empiece a enseñar a elaborar un plan de alimentación, se van a dar cuenta que vamos a partir justamente de estos macronutrimentos, a lo que son las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Vamos a empezar a hablar un poquito de ellos. Se dice que cumplen funciones energéticas principalmente, obviamente también sabemos que estructurales también lo hacen. Por ejemplo, en el caso de los hidratos de carbono, sabemos que por excelencia es nuestra primer fuente de energía a utilizar para poder aprovechar pues todo el día, nuestra actividad. El cerebro es uno de los que más se fortalece o de los que más se beneficia con el consumo de los hidratos de carbono. Yo sé que están muy satanizados y la mayoría quieren quitar de su dieta este tipo de macronutrimentos, ¿no? Cuando ya escuchas a la que bajó de peso porque se quitó el pan, la tortilla, el cereal, el arroz, la sopa de pasta y con eso quedó muy, muy delgada y demás. Pues sí, pero metabólicamente no saben
ahora sí como qué palabra darle, la friega que le están dando al cuerpo, porque su principal fuente de energía se le están quitando. Hay de hidratos de carbono a hidratos de carbono. Hace ratito les mencionaba una clasificación. De acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono que estén unidos, le vamos a dar un nombre a ese hidrato de carbono. Tenemos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos, mono, de 1, disacáridos, de 2, oligosacáridos, de 10 y polisacáridos, más de 10. Ajá. Entre más grande sea la cadena de hidrato de carbono, hablando de oligosacáridos de 10 o polisacáridos de más de 10, son más beneficiosos para nuestra salud. Y entre más pequeños, hablando de monosacáridos y de disacáridos, son un poquito no perjudiciales, pero sí deben de ser más controlados. ¿Por qué? Porque esos, en el momento en que los consumimos, así de rápido los absorbemos porque son chiquititos. Y eso nos lleva a picos elevados de glucosa en ese momento o de manera instantánea, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, el refresco de cola, los dulces, las harinas refinadas, el azúcar refinado, esos son simples. Uno de los alimentos que también tiene hidratos de carbono simples, pero que no es malo, sin embargo hay que también medir las cantidades, son las frutas. Hay quienes les gusta mucho la fruta y dicen, prefiero consumir fruta que comer verduras. Y prefiero el plátano, así que yo soy feliz comiendo todo el día plátano, y todos los días plátano. Justamente el plátano es uno de los más cargados en hidratos, tiene una mayor carga glucémica, y pues al final es una fruta, son hidratos de carbono simples que se van a absorber muy fácilmente, y como de frutas a frutas hay unas que tienen más azúcar, por así decirle, que otras, pues imagínense si se la pasan comiendo plátano, mango, mamey, uva, tuna, sandía, que son los más cargados. Hay que tener cuidado con ellos. No estoy diciendo que sea malo, porque al final del día nos dan vitaminas, nos dan minerales, sin embargo, hay que controlarlos un poco por la cuestión de los hidratos de carbono. Ahora, hidratos de carbono complejos. Tenemos ahí, por ejemplo, los presentes en las fibras. Si nosotros nos quitamos hidratos de carbono complejos, como los que se encuentran en los cereales integrales, en las verduras principalmente, pues obviamente nos vamos a deficiencia. Yo sé que hay quienes, cuando se ponen en plan de alimentación o en dieta, como normalmente le llaman, lo primero que se quitan son tortillas, cereales, pero las verduras no. Es excelente que conserven las verduras, pero los cereales también son importantes. Las fibras pueden ser que también nos ayudan a evitar que el azúcar o las grasas de otros alimentos que consumimos se absorban de manera rápida. También nos ayudan al tránsito intestinal y obviamente también a captar ciertas sustancias o metales pesados que no nos convienen absorber. Entonces, esos también los contienen los cereales integrales. Si van a comer arroz, bueno, no los quiten. A lo mejor no es igual de sabroso, pero coman o consuman arroz integral, ¿no? Para evitar quitar estos hidratos de carbono que son importantes para nuestro organismo. Tenemos antes de seguir, les decía en una clasificación de hidratos de carbono. Hay otra, hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complejos o compuestos. Los simples son los que pasan de manera rápida a nuestro organismo, en donde podemos encontrar a los disacáridos y monosacáridos, y los complejos son los hidratos de carbono que vienen en composición con otro tipo de nutrimentos que no se absorben tan rápido, que nos dan una carga energética un poquito más estable. Aquí vamos a encontrar a los oligosacáridos y los polisacáridos. Ejemplo de hidratos de carbono complejos, es decir, verduras, cereales integrales, fibras. Hidratos de carbono simples, algunos ejemplos. Por ejemplo, ya les había dicho que los dulces y demás. La sacarosa, azúcar azúcar de caña, la fructosa, azúcar de frutas, la lactosa, azúcar de lácteos, y bueno, es como por mencionar algunos. Grasas o lípidos. Las grasas tampoco es que sean malas al 100%, siempre y cuando sepas elegir el tipo de grasa. No es lo mismo una grasa trans, una grasa saturada,
que una grasa insaturada. Dentro de las grasas insaturadas vamos a encontrar a los famosos grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Las monoinsaturadas son importantes e indispensables para bajar los niveles de colesterol malo, ¿no? Que no es malo tal cual, hace su chamba. Lo malo es que nosotros aumentamos colesterol, triglicéridos, que justamente provoca que se aumente. Pero bueno, nos ayuda a disminuir los niveles de LDL, VLDL, IDL y aumentar los niveles de colesterol bueno como el HDL, ¿no? Que por sus siglas en inglés pues, se les llama, que son ese famoso, las famosas lipoproteínas de alta densidad. Estas monoinsaturadas pues no las van a proporcionar, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de girasol, algunas semillas como el cacahuate, la almendra, el aguacate. Poliinsaturadas. Las poliinsaturadas también son buenísimas, nos ayudan también a aumentar los niveles de colesterol bueno. Aparte nos ayudan a elaborar ciertas sustancias desinflamatorias. ¿Por qué? Porque dentro de ellas vienen los ácidos grasos de cadena largas, que son en este caso los omega 3, los omega 6 y los omega 9. Yo, bueno, si se dieron cuenta, soy fan del omega 3 por ese efecto desinflamatorio que tiene. Tienen pacientes que tienen problemas de artritis, bronquitis. Ahorita, de hecho, si pudieran consumir omega 3 durante toda esta contingencia, estaría padrísimo, porque aparte de aumentar el sistema inmunológico, si tienen un problema a nivel de bronquitis, varios que tienen que ver con la inflamación, ¡pum!, lo va a bajar y va a fortalecer el sistema inmune. Entonces, esto lo podemos encontrar en la chía, en la linaza, en el salmón, en otros pescados de agua azul, otros pescados azules. Azules no quiere decir que tengan que ser de color azul como el pescado que sale en Nemo, ¿no? Dory. Son pescados que peces que por su tipo de piel y el tipo de agua en el que nadan, que son muy frías, dan una coloración azul, como la sardina, el atún y la trucha, entre otros casos, pero estos son los más famosos. El krill también. Hay suplementos de omega 3, también está buenísimo. El aceite de pepita de uva, germen de trigo, etcétera, ¿no? Entonces, procuren consumirlas porque son muy, muy buenas. Yo decía, no es que las tengamos que quitar, simplemente tenemos que elegir las que son mejores para nosotros. Yo sé y comprendo a la perfección eso, a veces como el horario de trabajo, ustedes quieren ¿cómo se llama? Procrastinación, yo no sé cómo se dice, ¿no? De no prepararnos nuestros alimentos con tiempo de anticipación y terminamos consumiendo lo que encontramos afuera del trabajo o lo que nos dan ahí mismo en el trabajo y no es la mejor nutrición. Hay que hacer un poco más de conciencia y más con esta contingencia que parecía ser que, o no sé, yo creo que nadie se imaginaba una cuestión de este estilo. Pues ahora vemos la importancia de prevenirnos y no dejar para mañana una buena nutrición. Nutrición. No estoy diciendo que con esto quiero decir que tienen que bajar de peso lo más rápido posible. Sabemos que las personas que tenemos ahí un índice de masa corporal elevado somos grupo vulnerable en esta contingencia, pero no, con esto no quiere decir que van a bajar de peso de manera desmedida, más bien que lo van a hacer de la manera más saludable posible para fortalecer sistema inmune, ¿no? Entonces, proteínas. Las proteínas ya habíamos dicho que su mínima expresión son los aminoácidos. Estas proteínas también tienen una clasificación, que son proteínas de alto valor biológico y proteínas de bajo valor biológico. Las de alto valor biológico corresponden justo a las de mayor biodisponibilidad, que hablábamos entonces de los alimentos de origen animal, y las proteínas de bajo valor biológico, que son las de origen vegetal, que sabemos que no tienen la biodisponibilidad de nutrimentos que el organismo necesita para absorberlos y hacer una función mucho más completa.
Entonces, los macronutrientes forman la mayor parte de la dieta del ser humano, aproximadamente el 99%. Eso no quiere decir que los micronutrientes, hablando de vitaminas, minerales y agua, sean menos. Ustedes saben que aunque se requieren menos dosis, son indispensables. Si nosotros disminuimos las cantidades de estas vitaminas o de estos minerales, nos vamos a una patología. Tan es así que en el caso de las mujeres, es indispensable que en cada etapa de la vida haya cierta suplementación para evitar irnos a deficiencias, por ejemplo en el embarazo. ¿Qué es lo que pasa con el embarazo? Antes de cualquier cosa, tu suplemento de ácido fólico y de hierro, para evitar que tu bebé crezca con alguna deficiencia, que desarrolle bien, que se desarrolle bien dentro de tu útero, para evitar una anemia en ti, obviamente en tu bebé también una deficiencia. Entonces, no podemos dejar a un lado los micronutrientes. Obviamente, teniendo una alimentación completa, no habría por qué preocuparnos por suplementar o por estar contando las cosas, ¿no? Entonces, vamos. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales o nutrimentos inorgánicos. Son esenciales también normalmente en cantidades muy pequeñas para una función fisiológica normal, es decir, mantenimiento, crecimiento, desarrollo y reproducción. Dieta, el concepto de dieta, normalmente lo tenemos como mal, como no lo tenemos como debería de ser. Dieta creemos que es cuando nos ponen a dieta y tenemos que castigarnos. La realidad es que la dieta es todo lo que comemos durante todo el día. Asimismo, en la mañana hayas desayunado un gansito con coca, esa dieta o esa alimentación es una dieta, ¿no? No es la dieta correcta, pero es una dieta. Y si en la mañana consumiste un plato o no sé, una ensalada de nopales con cebollitas y tomates, cilantro, tus 2 tostaditas, tu tecito endulzado con esplenda, hecho de hierbabuena, tu manzana roja y demás, eso es una dieta. Es correcta, pero es una dieta, ¿sale? Entonces, la dieta correcta es justamente todo lo que tiene un carácter biopsicosocial, que tiene cierta satisfacción a nivel biológica, psicológica y sociológica, ¿sale? Una dieta correcta, yo sé que ahorita tendríamos que empezar por orientación alimentaria, que es el famoso plato del bien comer, aunque no siempre es como basándonos 100% en el plato. Tenemos 3 colores principales, que es el verde, el amarillo y el rojo. El verde, que al igual que el semáforo, significa muchas o significa adelante, sin problema. Yo les diría que en el caso de las frutas no es tan así, principalmente en quien tiene algún problema ya de niveles de glucosa elevado o ya tenga diabetes, tal cual, hay que medirnos. En cuanto a los vegetales, pudiéramos consumirlos sin problema, aunque hay que ver también o hay que verificar que nuestro paciente sea sano. Un paciente con insuficiencia renal no le podemos dar a diestra y siniestra que consuma la cantidad que quiera de jitomate o la cantidad que quiera de plátano o de guayaba, por ejemplo, por el alto contenido de potasio. Entonces, todo va a ir muy encaminado a las necesidades del paciente. En teoría, este plato de buen comer es la representación gráfica de cómo debe de ser nuestro plato en nuestros 6 tiempos de comida. Desayuno, comida y cena, ¿sale? Hablando de la parte amarilla, que para nosotros en el semáforo es precaución, aquí significa suficientes, ni muy pocas ni muchas, ¿vale? Este plato de repente hay un poco de discrepancia con él, porque en la parte amarilla se dice que es un grupo que tiene hidratos de carbono, que obviamente te van a dar energía, pero combinan el tamal, el pan de dulce, la pasta, el arroz, la papa. Hay que saber diferenciar. Hay cereales aquí, cereales y tubérculos, que son más saludables que otros. No es lo mismo un tamal, que te está entre tu tamal, y se come una torta de tamal y una atole, son aproximadamente 900 calorías en un centón. Y compararlo a lo mejor con amaranto, con avena, y si ustedes quieren también con la papa, porque la papa no es que sea mala, solamente que pues sí es un tubérculo que tiene cierta carga glucémica importante, pero no quiere decir que sea mala, podemos controlar el consumo.
Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? No es lo mismo una telera, un pan tostado, una tostada, a un pan de dulce, ¿no? O hay panes de dulces que son como las semitas, que son así como más ligeritas, a un mil hojas, por ejemplo, o una dona de chocolate. Entonces hay que tener cuidado. En el caso de los alimentos en color rojo, son alimentos cargados en proteínas, algunas grasas, y obviamente están divididos en dos, que son las leguminosas o los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal. Entonces, a la carne, las leguminosas, aquí ya son pocos, en el semáforo el rojo significa stop. No es que sea stop, no es que pares, no es que lo quites de tu dieta, solamente que las cantidades son menores, ¿sale? Pero no significa que sean malos. El color rojo aquí pues no representa que sea malo para tu salud, solamente elige los ideales y los más saludables para tu cuerpo. En el caso de las frutas y verduras, me faltó mencionar que es un grupo que se caracteriza por proporcionar vitaminas, minerales, también energía y fibra. Ok, entonces, esto ya lo vimos. Esto lo voy a dejar en su material, todavía no le van a entender el motivo de por qué se los pongo, pero bueno, los equivalentes recomendados en cuanto a verduras son de 3 a 5, frutas de 2 a 4, cereales y tubérculos de 6 a 11, leguminosas de 1 a 2, alimentos de origen animal de 2 a 4 y lácteos de 1 a 3. No lo vamos a discutir ahorita, esto nada más es una recomendación básica, por así llamarle, pero no es una panacea. Tendríamos que someterlo ahí a unos cálculos para poder considerar si es real o no. Nada más que sí les sugiero que por favor tomen en cuenta esto, porque más adelante estoy segura que me lo van a preguntar, y esto es nada más como algo que nos va a ayudar a partir más adelante para hacer planes de alimentación, ¿vale? Otro concepto, digestión, proceso mediante el cual transformamos los alimentos para obtener nutrimentos y obviamente podamos nutrirnos. Fases de la digestión, tenemos fase cefálica, gástrica e intestinal. Cefálica, la parte en la que empezamos a pensar en el alimento o nos llega el aroma, o sea, aquí ya involucramos nuestros sentidos, el gusto, la vista, el tacto, y de acuerdo con eso, pues entonces empezamos a salivar, se nos empiezan a antojar los alimentos y demás, y eso tiene que ver ya con el pensamiento, ¿no? Entonces, esa es la parte cefálica. A consecuencia de esto, de esta generación de pensamientos, de antojos y demás, vamos a empezar a motivar las demás partes, que en este caso es la gástrica y la intestinal. En el caso de la gástrica, pues empezamos a secretar ciertas sustancias, ciertos ácidos que están preparándose para la digestión. De ahí la importancia de por qué no consumir chicle cuando tienen hambre, ¿no? La parte gástrica es cuando el alimento justamente ya pasa a la parte del estómago y se combina con algunas secreciones como ácido clorhídrico, pepsinógeno, etcétera, 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 que nos ayudan a digerir. Y en la parte intestinal es cuando todo este bolo alimenticio se convierte en quimo y de ahí al intestino se convierte en kilo, donde ya está combinado con mucho más enzimas, sustancias, jugos gástricos, sales biliares, y ya va como más en descomposición, bueno, no descomposición, sino más ligerito, ya va más liquidito y va preparado para poder ser absorbido a través de las microvellosidades que tiene el intestino, ¿sale? Entonces, esto voy a dejar que ustedes lo puedan leer, ¿sale? Y en la parte de absorción, justamente cuando el kilo llega al intestino, pues vamos a aprovechar las microvellosidades para absorber los nutrimentos que ya fueron como sacados, como desmenuzados de los alimentos por parte de la boca, del estómago y cierta parte del intestino, en este caso el duodeno, para ser absorbidos y ser aprovechados a nivel celular, ¿no? Entonces, esto es un conjunto y un compendio de todo.